Buenos días, familia. Bienvenidos a este taller el día de hoy, en donde vamos a estar hablando acerca de cuáles son sus derechos. Esta es una serie de presentaciones que está enfocada para apoyar a los padres cuando tienen hijos con necesidades especiales. Mi nombre es Sandra Cos, soy la supervisora del programa de acceso al servicio de la familia. A través de este programa tenemos un contrato con el Departamento de Servicios para el Desarrollo para dar información y recursos a las familias de habla hispana acerca de cómo funciona el sistema de las discapacidades en California y cuáles son los servicios a que sus hijos tienen derecho. Bienvenidos. Hola, buenos días. Mi nombre es Arlene Vázquez. Soy la especialista en apoyos para las familias. Solamente unos recordatorios para llevar a cabo la reunión del día de hoy. Vamos a tener una sección al final de la presentación donde van a poder hacer sus preguntas. También durante la presentación vamos a dar un espacio para preguntas y pueden ponerlas en el Q&A o en el chat. Y también les vamos a dar la opción que levanten su mano para llevar orden de las preguntas y así darles opción para que prendan su micrófono. También, como esta presentación está siendo grabada, les pedimos por favor, si tienen preguntas en específicas de su caso, que no den muchos detalles ya que está siendo grabada. Si necesitan más apoyo, favor de dejarnos saber y así para darles seguimiento. También les vamos a compartir una encuesta al final en el chat. Va a ser un enlace. Les agradecemos si nos pueden ayudar a llenarla. Gracias. Hola, buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Norma González, soy la coordinadora de padres líderes del programa de acceso al servicio de la familia. Les queremos comentar también que tenemos la copia de la presentación que se va a compartir el día de hoy y se las haremos llegar al correo electrónico con el cual se registraron para este taller. Gracias. Muchas gracias. Como les comentaba, pues nuestro presentador del día de hoy es Richard Díaz. Richard es un abogado principal de la Unidad de Investigaciones de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes, Disability Rights California. Él es parte de un equipo estatal que se enfoca en monitorear las condiciones de confinamiento en los centros de detención de inmigrantes para adultos y niños en California. Su defensa en nombre de las personas con discapacidades incluye quejas administrativas, representación e investigaciones individuales, así como defensa legislativa y también informes públicos. Bienvenido, Richard, y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Hola, gracias, Sandra. Y ahora voy a comenzar. Déjeme un momento. Ok. ¿Me pueden escuchar y pueden ver el pantalla? Sí. Ok. Ok. Buenos días y gracias, Sandra. Este entrenamiento se llama Derechos al interactuar con los oficiales de inmigración. Y como dijo Sandra, mi nombre es Richard Díaz. Yo soy un abogado con Disability Rights California y por motivos de accesibilidad describiré cómo me veo en la pantalla. Soy un hombre latino con pelo negro y piel moreno. Estoy usando una camisa azul y tengo lentes puestos. Detrás de mí hay una pared blanca. Ok. Y vamos a comenzar un poco con un breve resumen de Disability Rights California.
Disability Rights California, o DRC, defiende, promueve y fortalece los derechos y oportunidades de las personas con discapacidades. Nuestra visión es DRC trabajar por un mundo donde todas las personas con discapacidad sean tratadas con dignidad y respeto. En este mundo, las personas con discapacidades son apoyadas, valoradas, incluidas en sus comunidades, se les brinden las mismas oportunidades que las personas sin discapacidad y toman sus propias decisiones. DRC o DRC es una organización estatal que fue fundida en 1978. Siempre hemos tratado de adaptarnos para ayudar a nuestros clientes y la comunidad. Parte de esta adaptación es un enfoque en la intersección de la inmigración y la discapacidad. En DRC creamos un grupo a donde podíamos discutir temas de discapacidad e inmigración. Ese grupo se llama Immigration Justice Project o IJP, o el Proyecto de Justicia de Inmigración. Y el siguiente es nuestro enfoque y nuestra misión. Trabajamos en la intersección de la discapacidad y la inmigración y utilizamos una variedad de herramientas de defensa que no son litigios, que incluyen políticas, monitoreo, investigación, divulgación, relaciones con los medios y defensa individual. Nuestra misión es, 1, proporcionar supervisión y rendición de cuentas de las prácticas que dañan a los inmigrantes con discapacidades. 2, desafiar la criminalización, detención masiva y deportación de inmigrantes. Y 3, abordar las necesidades interseccionales de los inmigrantes con discapacidades. Y ese grupo, nosotros somos parte, tenemos gente en diferentes grupos de Disability Rights California que está parte de ese grupo y ahora vamos a seguir. Ok, introducción. Si descubre que tiene que lidiar con oficiales de inmigración o otros agentes del orden público en su hogar, en la calle o en cualquier otro lugar, recuerda que tiene derechos. Esta presentación cubre sus derechos y proporciona sugerencias sobre lo que hacer para hacer valer sus derechos. Esta presentación no cubre ampliamente las interacciones de la fuerza del orden con fines del derecho penal y esta presentación no cubre la ley de inmigración. Y yo no soy un abogado de inmigración, nomás quería decir eso para que saben qué vamos a hablar y qué no vamos a hablar. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre la diferencia entre los oficiales de inmigración y la policía local. El primero es el Departamento de Seguridad Nacional, o en inglés se llama Department of Homeland Security, y abreviado como DHS. Es la agencia que se encarga de los temas relacionados con la inmigración. Y debajo de ellos es otra agencia que se llama Immigration and Customs Enforcement, abreviado ICE o en inglés ICE. Y esos son los inmigración y control de aduanas. Y es la agencia que hace cumplir las leyes de inmigración. Ellos son los que posiblemente se encontrarán en la comunidad. Esos son los que enforzan la ley en la comunidad. Y también hay sheriff. Y esos son agentes del orden público también. Y ellos operan en un condado, como puede ser diferentes condados. Pero, por ejemplo, el condado de Los Ángeles tiene un sheriff que se encarga de ese condado. Y también es responsable de administrar las cárceles del condado también.
Y después hay la policía local y ellos cubren las ciudades donde están financiados para operar. Y otro ejemplo es el Departamento de Policía de Los Ángeles, o como se llaman, LAPD. Y doy esta información para ayudar a diferenciar las diferentes agencias de aplicación de la ley. Pero a veces sí es confuso porque nosotros hemos escuchado que oficiales de inmigración a veces usan uniformes que dicen policía y creemos que es un esfuerzo para confundir a la gente. Por lo tanto, es importante concentrarse en preguntar con quién es la agencia con lo que está hablando y prestar mucha atención a qué tipo de preguntas le están haciendo. Ok, y ahora cosas muy importantes para recordar. En esta página incluye las cosas críticas que debe recordar al interactuar con los oficiales de inmigración. Vamos a hablar un poco más de algunos de estos más adelante en las siguientes páginas, pero quería que los tuviera todos aquí al frente y en un solo lugar para que lo puedan ver. Y lo voy a leer también. Primero, usted tiene derecho a permanecer en silencio. Puede negarse a hablar con los oficiales de inmigración. Usted es importante llevar una tarjeta de conocimiento de sus derechos. Vamos a hablar un poco más de eso. Y muéstrala si un oficial de inmigración lo detiene. Tercero, no abres tu puerta. Y tienes derecho a hablar con un abogado. Y antes de firmar cualquier cosa, habla con un abogado. Y siempre lleva contigo cualquier documento de inmigración válido que tenga. Y también si le preocupa que inmigración le va a detener, informa al oficial si tiene hijos, hijas que tienen necesidades. Y último, crear un plan de seguridad es muy importante y vamos a hablar un poco de eso también. Ok, vamos a comenzar con sus derechos en el hogar. No tienen que abrir la puerta a ningún oficial de inmigración ni a la policía a menos que tengan un orden de arresto o registro válida firmada por un juez de un tribunal federal. Puede pedirle al oficial que pasa la orden por debajo de la puerta, porque si abre la puerta, los oficiales consideran que les está dando permiso para entrar. Una vez que están adentro, es probable que un oficial de inmigración solicite los documentos de todos los que están adentro. Entonces, ¿qué es un orden judicial? Un orden es un documento firmado por un juez, como dije, y no es solo firmado por los oficiales de inmigración. Es del juez y autoriza que los oficiales ingresen a su casa. Hay dos diferentes clases de órdenes. Hay un orden de arrestar o detener y hay otro para como investigar, buscar o revisar. Para que un orden de arresto o detener sea válida, la orden debe tener el nombre de la persona que están buscando. Esa persona debe vivir en la dirección que figura en la orden judicial y esa persona debe estar presente en el hogar. Para un orden de investigar o buscar válida, debe especificar la dirección que van a buscar, qué lugares en detalle van a buscar y lo que están buscando. Ok, continuamos un poco con los órdenes. Si los oficiales tienen una orden judicial, revísale para determinar que sí han registrado un área que no está autorizada. Y si los oficiales ingresan a su casa sin una orden judicial válida, intente tomar notas de los nombres y los números de la placa de los oficiales.
Aunque los oficiales han ingresado a su casa, recuerda decir, no doy mi consentimiento para esta búsqueda. Esto se puede decir en su idioma nativo si no hablas inglés bien. Incluso si los oficiales de inmigración tienen una orden válida, no significa que tenga que responder a sus preguntas. Si los oficiales de inmigración lo están interrogando y desea permanecer en silencio, debe decir en voz alta que desea permanecer en silencio o mostrarles a los oficiales su tarjeta de conozca sus derechos. Y vamos a hablar, como dije, a esa carta en la próxima página. Ok. En la pantalla ahora hay ejemplos de las tarjetas de se llaman Conozcas tus derechos. Y a veces lo llaman tarjetas rojas porque gente lo imprima en papel roja y lo tienen cuando lo necesitan. Estas tarjetas tienen información que le entregarías a un oficial de inmigración y dice que estás ejerciendo tu derecho a permanecer en silencio y tienes otros derechos. Yo más después tengo enlaces a estos a la final de la presentación y para que puedan buscarlos o usar esta página para crear una tarjeta para ustedes si lo desean. Y ahora lo voy a leer un poco de esos, o todos los tarjetas para que personas que no pueden verlos sepan qué incluye. El primero que está arriba dice, usted tiene derechos constitucionales. No abra la puerta si un agente de inmigración está tocando la puerta. El segundo, no contesta ninguna pregunta de un agente de inmigración si él trate de hablar con usted. Usted tiene el derecho de mantenerse callado. No firme nada. Si antes de hablar con un abogado, usted tiene el derecho de hablar con un abogado. Si usted está fuera de su casa, pregunta a la gente si está libre para irse y se dice que sí, váyase con tranquilidad. Y entrega esta tarjeta a la gente. Si usted está dentro de su casa, muestra la tarjeta por la ventana o pásela debajo de la puerta. Y también al derecho de eso está en inglés. Información sobre sus derechos son similares a que lo está en español. Entonces voy a leer nomás las partes que están en español. El carta que está abajo dice al funcionario de inmigración u otro tipo de funcionario. En este momento elijo ejercer mis derechos legales. Permaneceré en silencio. Me niego a responder a sus preguntas. Si me detienen tendré el derecho de comunicarme con un abogado inmediatamente. Me niego a firmar nada sin haber consultado con un abogado. Gracias. Y al último, otro ejemplo de una tarjeta así dice tarjeta de derechos. Le estoy dando esta tarjeta porque no deseo hablar o tener más contacto con usted. Yo elijo ejercer mi derecho constitucional de mantenerme callado y me niego a contestar sus preguntas. Si me arresta, seguiré ejerciendo mi derecho a mantenerme callado y negarme a contestar sus preguntas. Yo quiero hablar con un abogado antes de contestar cualquier pregunta. Quiero llamar a este abogado o esta organización. Y hay una línea donde puedes llenar si tienes un abogado que quieres poner su nombre, su número, o puedes poner una organización que ya lo tienes listo cuando sí lo necesitas. Ok, ahora vamos a hacer algo más interactivo. Tengo un info para que ustedes pueden participar. Y eso es como una pregunta a los que están en la llamada, es que esta situación, a través de una ventana de su casa ve a oficiales de inmigración acercándose a su puerta. Tocan la puerta y te piden que abras.
¿qué pasos pueden tomar en esta situación? Y lo abro a que pueden contestar o poner su mano para que me puedan ayudar a ver si alguien contesta. Sí, igual quiero dar el recordatorio que pueden poner sus respuestas en el chat o igual también, como dijo Richard, levantar su mano para así darles la opción para que den su respuesta. Veo que la señora Silvia Quintero tiene la mano levantada. No sé si tenía una pregunta o si quería dar la respuesta a la pregunta que dio Richard. Señora Silvia. Hola, buenos días. Disculpe, la puse sin querer. No, está bien, no se preocupe, Silvia. Okay. Está bien, podemos hablar sobre la respuesta si nadie tiene un comentario. Okay. Entonces, ¿qué podemos hacer? Voy a hablar un poco. Entonces, primero, Richard, sí. tenemos un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Dice una mamá, no abrir la puerta y que manden el papel por debajo de la puerta. Correcto, sí. Muchas gracias. Y eso es exactamente las primeras cosas que tiene que hacer. Y ahora vamos a hablar un poco más qué pueden hacer. Ok. Como dijo la señora, bueno, primero, trate de mantener la calma por tu seguridad y la seguridad de su familia. Y como dijo, y como estamos hablando, habla con el oficial a través de la puerta o la ventana, no abre la puerta, hasta que ellos presenten una orden válida. Y le puedes preguntar que pasar ese orden debajo de la puerta. Y también, si esas cartas son importantes, entonces, si tienes esa carta, entrégales su tarjeta de ese conozca sus derechos debajo de la puerta o enséñalo en la ventana. Muchas gracias y vamos a continuar. Yo tengo otra pregunta similar, pero en esta situación, los oficiales de inmigración entran por la puerta porque su hijo, su hija abrió la puerta. ¿Y ahora qué hacen? Y voy a dejar un momento para que gente puede responder. De nuevo, pueden levantar su mano si gustan dar su respuesta verbalmente. Okay. Richard, perdón, veo que la señora Cita tiene su mano levantada, le vamos a dar la opción. Bueno, si mi hija abrió la puerta sin mi autorización, yo podría decirle al oficial que yo no autoricé a mi hija a abrir la puerta y por lo tanto no deseo hablar con él, tener lista la tarjeta y entregársela. Exacto, sí, muy bien, gracias. Señor José, también veo que escribió, le voy a dar la opción, puede hacer su pregunta o su respuesta. Señor José. Soy Dulce, no soy, bueno, está el nombre de mi esposo. Sí, pues lo que dijo la señora, o sea, no, y permanecer encallado todo el tiempo. Si no quiero hablar con el oficial y entregar la tarjeta pues la tarjeta que dijo la señora también.
Eso era mi comentario. Gracias, Dulce. Sí, exactamente. Eso es que tiene que hacer también. Y podemos hablar un poco más también de otras cosas. Ok, voy a seguir. Ok. Otra cosa que todavía no hemos hablado es que si tiene limitaciones o no habla inglés, puedes solicitar los derechos de interpretación inmediatamente. Puedes preguntar que necesitas interpretación. Y lo puedes decir que no estás, como la señora dijo, que no estás de acuerdo con ustedes entrando en tu casa. Y lo puedes decir en tu idioma. Y como dijeron también, entrégales su tarjeta de conozca sus derechos y no hables con ellos si no necesitan hablar por algo. Y yo incluí dos más, pero esos son como una excepción a no hablar con ellos. Y si necesitas informar al oficial sobre las discapacidades de su familia, un hijo, hija que tiene discapacidades y algo está pasando. Eso sería especialmente importante si el oficial te va a detener o si su familiar está, como dije, teniendo un episodio que resulte de su discapacidad y que el oficial podría interpretar como de manera incorrecta. En esas situaciones es importante dar un poco más de información al oficial sobre qué está pasando, pero todavía no estás hablando sobre, no estás respondiendo a otras preguntas. Y también, si es posible, registre a los oficiales cuando ingresen a su hogar. Puede hacer eso escribiendo nombres o información o grabándolos en su teléfono. Pero solo tenga en cuenta que usando tu teléfono para grabar podría enojar a los oficiales. Por lo tanto, debe tener en cuenta ese riesgo. Ok. Muchas gracias por la participación y vamos a seguir con más. Ok. Ahora vamos a seguir hablando de derechos en diferentes situaciones. A veces son similares que ya hablamos y a veces un poco diferentes, pero sus derechos en un automóvil o coche. Si los oficiales de inmigración o la policía le indican que para su automóvil, debe hacerlo. Los oficiales de inmigración y la policía pueden solicitar su nombre, licencia de conducir, registro y seguro y debe mostrar esos documentos si lo tiene. Pero usted tiene el derecho para mantenerse en silencio todavía. Y también, si te detienen mientras manejando, debes dar tu nombre. No tienes que responder a ninguna otra pregunta. Si un oficial interroga a un pasajero, esa persona tiene derecho a no responder también. Es posible que si deseas dar su nombre, a veces, porque a veces puede parecer que un poco sospechoso si no estás diciendo nomás tu nombre. También puedes rechazar el consentimiento para revisar su automóvil. Si un oficial quiere revisar su automóvil, tiene derecho a dar o denegar el permiso, pero no debe interferir con sus acciones. Puedes preguntar si está libre para irse o si está bajo arresto. Si te dicen que estás bajo arresto, recuerda que siempre tienes el derecho a permanecer en silencio. Y también identificación. Siempre lleva contigo una identificación con foto válida de los Estados Unidos, incluso si uno es elegible para una licencia de conducir. Y eso es como una identificación de estudiante, una tarjeta bancaria, una tarjeta de Costco, etcétera, algo así. Y ahora algunas ciudades, déjame pasar el slide. Okay. Bueno, todavía no. Y algunas
Algunas ciudades han comenzado a ofrecer identificaciones a los residentes que no tienen estatus legal. Si tienes esos documentos, llévala con usted. Y lo más importante, no lleva contigo identificaciones falsas. Eso te va a poner en más problemas. Okay. Ahora vamos a hablar con sus derechos en detención. Si se encuentra en detención, usted tiene derecho a permanecer en silencio también. No tienes que responder a preguntas sobre dónde naciste, dónde eres o tu estado legal, pero nunca debes mentir. Una vez que lo detengan, tendrá que dar su nombre, pero dirección y la fecha de nacimiento, tu dirección y fecha de nacimiento, pero no tiene que responder a otras preguntas. Usted tiene derecho a negarse a firmar. Puede negar a firmar cualquier documento hasta que consulta con un abogado. No firme nada que no entienda. Tienes el derecho a hacer una llamada telefónica. Usted tiene derecho a llamar a un familiar, a un abogado o al consulado de tu país. Cuando llame a su familia, dígales el nombre del cárcel donde estás detenido y su nombre de registro de extranjero, o número A se llama. Este número debe aparecer en todos los documentos de inmigración o de detención. Y tiene 9 dígitos y comienza con la letra A. Y al final tiene derecho a un abogado, pero lo tiene que encontrar y pagar. Sí hay algunas organizaciones que pueden ayudar sin necesitar pagar, pero tienes que hablarles sobre su caso y para saber si califiques para los servicios que ellos tienen. Y como dije, el gobierno no te da un abogado para casos de inmigración. Usted debe encontrar su propio abogado. Y es muy importante encontrar un abogado de inmigración que se especialice en casos de deportación. No debe confiar en nadie que no está autorizada para representarlo en su caso de inmigración. Al último de esta presentación también tengo unos enlaces de ayuda legal a donde pueden buscar abogados de inmigración que es posible que te pueden ayudar si estás en esta situación. Ok. Vamos ahora a hablar en sus derechos en el trabajo. Perdón. En el trabajo tienes ciertos derechos también. Puedes protegerse de los oficiales de inmigración que llegan a su lugar de trabajo y de los empleadores que pueden abusar o no conocer la ley. Los oficiales de inmigración o la policía necesitan una orden válida o el permiso de su empleador para ingresar a su lugar de trabajo. Incluso si tienen una orden válida, no está obligado a responder a sus preguntas. Si los oficiales de inmigración o la policía están interrogando y deseas permanecer en silencio, debe decir en voz alta que desea permanecer en silencio o mostrar a los oficiales su tarjeta, que hablamos de esa tarjeta de conozca sus derechos. Usted tiene derecho a negarse a firmar cualquier documento, como hablamos antes, y no está obligado a firmar nada de inmigración o de su empleador. Tienes derecho a entender todo lo que te dan y que te piden firmes. Algo que tenga en cuenta es un empleador solo debe pedir sus documentos una vez que le ofrecen un trabajo, no antes. Y si su empleador se niega a aceptar sus documentos o le pide que presente más documentos de los requeridos, te aconsejo hablar con un abogado en esa situación. Ok. Riesgos de la aplicación de la ley de inmigración. En la mayoría de los lugares del país, la policía local puede compartir información fácilmente con los oficiales de inmigración. Si lo arrestan, sus
huellas dactilares podrían pasar por las bases de datos criminales y de inmigración nacionales. También las cárceles locales pueden informar a la agencia de inmigración cuando liberan a alguien que oficiales de inmigración quieren deportar. Entonces, todos los inmigrantes indocumentados corren el riesgo de ser deportados. Al igual, los inmigrantes con estados como residentes, permanentes legales, asilados, refugiados y titulares de visas, si tienen ciertas condenas penales. Entonces, los inmigrantes que están en mayor riesgo incluyen personas en la cárcel o detención, personas que han sido arrestados, que tienen casos penales pendientes o condenas penales previas, y personas con órdenes finales de deportación. Los inmigrantes que corren un riesgo particular de detención y deportación son personas que tienen órdenes de supervisión o suspensión de la deportación. Ok, vamos a hablar ahora de prepararse en un caso de emergencia. Y primero, eso es un plan de seguridad. Y es importante tener un plan de seguridad. Tienes que hablar con tus amigos, familiares, y haga un plan de qué hacer en caso de que lo detengan. Escriba información importante sobre sus hijos, sus escuelas, médicos, medicamentos, etcétera, todo eso. Y este plan también debe de incluir quién cuidará a su familia, a quién debe contactar en diferentes situaciones, todo lo que te ocurra que tu familia necesitará si tú no estás. Y también es importante pensar en designar un poder de abogado, o en inglés se llama power of attorney. Eso es una persona que estará a cargo de sus bienes y cuentas en caso de que sea detenido. Y cuando estás eligiendo, elija a una persona muy conocida y de muy confianza. Puede darle a esta persona el poder de vender su automóvil o terreno, o administrar el dinero de sus cuentas bancarias si es necesario hacerlo. También puede darle a alguien el poder de inscribir a sus hijos en la escuela o tomar ciertas decisiones médicas por ellos. Ok, ahora llegamos a otra parte de hacer preguntas o una pregunta. Y en esta situación, estás esperando a tu hijo en un coche fuera de su escuela. Un oficial de inmigración se te acerca y te pregunta si estás documentado. ¿Qué haces en esta situación? Entonces voy a dejar unos momentos para que gente pueda responder. De nuevo, para las personas que se conectaron apenas, si gustan levantar su mano o poner su respuesta en el chat o en el Q&A, así igual les podemos dar la opción para que den su respuesta verbal. Ok, bueno, está bien. Pero para continuar, podemos hablar qué se puede hacer en esta situación. Como las otras situaciones también, quédase calmado, mantenga la calma. Y dale al oficial su tarjeta de Conozco tus derechos otra vez. Eso es muy importante porque eso tiene cosas importantes que no vas a hablar y que estás ejerciendo tus derechos. También, si tienen un orden de arresto, infórmales sobre las discapacidades de su hijo o hija
y sigue su plan de seguridad, lo que recién estamos hablando. Y ese plan quién tienes que contactar, si te van a detener y qué va a pasar con su familia. Y al último, póngase en contacto con un abogado lo más antes que posible. Eso es bien importante. O una organización que es posible que te pueden representar. Ok. Y también quería hablar un poco brevemente, cubrir algo en otra situación a donde nosotros hemos encontrado a donde personas te hacen preguntas inapropiadas sobre su estado de inmigración. Y creo que ya tenían un entrenamiento cerca de esto, pero me refiero a las reuniones de IEP o planes de educación individual. Y como ustedes pueden saber, en estas reuniones escuchamos que a veces los oficiales escolares preguntan sobre el estado migratorio de su familia. Y nomás quería decir y dar información que, de nuevamente, como discutimos en otras situaciones, no es necesario que responda a las preguntas sobre su estado de inmigración. Y recomiendo que redirigir a cómo la escuela brindará servicios a su hijo o hija. Okay. Y ahora vamos a hablar un poco también sobre adaptaciones razonables y intérpretes. ¿Qué son acomodaciones o adaptaciones razonables? Una adaptación significa que estás pidiendo a los oficiales de inmigración que cambien la forma que hagan las cosas normalmente para que sea más justo para usted. Los oficiales de inmigración no pueden discriminar a las personas con discapacidades. Y las personas con discapacidades tienen derecho a una adaptación razonable cuando se encuentran con los oficiales de inmigración y la policía. Ejemplos de adaptaciones razonables. Esto es una lista de unos ejemplos. 1. Comunicarse de una manera no amenazante. Proporcionar ayudas y servicios auxiliares para personas sordas o con dificultades auditivas. Usar comandos simples y asegurarse que la persona haya tenido un tiempo adecuado para procesar y comprender los comandos de los oficiales. Y el último, preguntar a una persona con limitaciones de movilidad cuál es la mejor manera de transportar y tomar precauciones para no dañar o destruir sus dispositivos de asistencia. Esos son ejemplos. Y ahora vamos a hablar un poco de hablantes limitados o los que no hablan inglés. Si no se siente cómodo hablar con oficiales de inmigración en inglés, dígales qué idioma habla y pídales que llamen a un intérprete y usan una línea de interpretación de idiomas. La agencia de inmigración tiene regulaciones federales que le exigen brindar interpretación para garantizar un acceso significativo a sus servicios. Pero la disponibilidad de intérpretes en persona puede ser más limitada en ciudades o condados más pequeños. Es algo para saber, pero es la responsabilidad del oficial encontrar un intérprete, pero puede pedir a otra persona que interprete si es urgente y no hay otras opciones. Ok, y al último, si cree que sus derechos han sido violados, escriba todos los detalles del incidente que puede recordar, incluidos los números de la placa
de patrulla o de los oficiales, la agencia de la que provienen las oficiales y la información del contacto de los testigos. Puedes presentar una queja por escrito ante la División de Asuntos Internos de la agencia o la Junta de Quejas Civiles. También puedes contactar a un abogado para discutir sus acciones. Esta podría ser una organización local de asistencia legal como el ACLU. Es posible que hayan escuchado de ACLU, CHIRLA, Centro de Legal de la Raza, etc. Ok. Y ahora nomás tengo en esta página recursos adicionales. Y aquí, como dije antes, hay enlaces a sitios de internet o el web, a donde hay más información sobre este tema de derechos en estas situaciones con interactuar con gente, con inmigración. En el primer enlace también hay videos también ahí que son buenos, que explican más sobre cómo interactuar con inmigración. Entonces, ustedes van a tener esto y van a poder ir a averiguar si lo quieren. Y también la próxima página es ayuda legal de inmigración. Y aquí también tengo enlaces a sitios de web a donde puedes averiguar, puedes encontrar un abogado que es posible que te ofrezcan representación para casos de inmigración. Entonces puedes buscar en estos diferentes sitios a ver si te pueden ayudar. Ok, y eso fue el último, nomás es preguntas. Ahora sí, gente tiene preguntas sobre qué hablamos, y yo también puse información sobre Disability Rights California y nuestra línea de admisión, si tiene algo más que nos quieren hablar, y también un sitio donde tenemos publicaciones sobre información de derechos también. Muchas gracias, Richard, por la presentación y la información que es muy útil para todas las familias. Vamos a tener este video en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy.